paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la mar de aflicción, mi suerte cual sé, que sea diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y
Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 Santo.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Buenos días, familia Nueva Esperanza. Dios les bendiga. Mi nombre es Alexis Garay. Como ya varios saben, ya conocen, estamos trabajando como misioneros, tanto yo como mi familia, mi esposa María Alejandra, mi hijo Yeshua, en los trabajos que tienen que ver con la iglesia. Fuimos asignados por la Segunda Iglesia Bautista de Santiago para apoyarles en todo lo que tiene que ver con la estructura, con la organización de la iglesia y bueno, y darle continuidad a ese trabajo que se ha hecho hasta ahora. Hemos trabajado, ya tenemos varios meses trabajando en organizar un poco más lo que darle continuidad a lo que se venía trabajando en conjunto con nuestro hermano Diego y en conjunto también con el pastor José Luis. Por eso van a ver que los domingos vamos a ir alternando. Una predicación la da el pastor José Luis, una predicación la da Diego, otra predicación la voy a dar yo. Y bueno, si tenemos algún invitado también va a predicar. Entonces nos van a ver más frecuentemente. Actualmente estamos tratando de estar más tiempo en la iglesia, pero con todo este tema de la pandemia ha sido complicado el poder ir con más frecuencia. Pero por lo menos estar lunes, miércoles y viernes e ir haciendo trabajos, aunque sean pequeños, ir solucionando problemitas que tiene la infraestructura. Así como también todo lo que tiene que ver con la parte organizativa, también estamos trabajando en eso. Poco a poco vamos a ir dándole, cerrando cosas que se habían trabajado hasta ahora y también planificando lo que se va a hacer más adelante, como discipulados, el momento de oración, que lo hemos tenido los lunes, que se va a ver interrumpido porque pasamos a fase 1, así que vamos a ver cómo vamos a hacer en esa parte de la oración. La oración muy importante y es un momento que compartimos también algo de alimento, algo de comida, es la comunión que tenemos como hermanos. Es muy rico ese momento. Antes de la oración tenemos una reflexión bíblica y bueno, y después nos entregamos a orar. Es importante que ese día, que lo estamos haciendo los lunes, desde las 6 hasta las 8 más o menos de la noche, lo podamos compartir en familia. Un momento bien, bien, bien agradable. Les recordamos que si tienen alguna petición de oración, además de que lo podemos hacer todos los días, el lunes en particular hacemos énfasis en poder hacerlo todos los hermanos como familia. Con el tema de podernos reunir, estamos analizando cuál es la mejor opción porque debido a las restricciones vamos a tener que hacerlo remoto, vamos a tener que hacerlo en línea, ya sea por Zoom, por Meet, preferiblemente por Zoom porque digamos que podemos extendernos y no tenemos tanta dificultad para trabajar. Entonces, también en los planes estaba trabajar en discipulado, pero hay una logística que todavía no hemos podido concretar, que es la impresión de los cuadernillos. En lo que tengamos eso ya más redondeado, vamos a hacerlo, digamos, masivo y le vamos a dar más detalle de lo que tiene que ver el discipulado, porque hay que continuar como iglesia. O sea, la pandemia llega, pero la iglesia no se detiene. De hecho, cuando veamos la predicación y en los días sucesivos veamos la predicación, a pesar de persecución, a pesar de todo, la iglesia no se detuvo y nosotros tampoco nos vamos a detener por la pandemia. Alguna manera el Señor nos va a dar para seguir adelante trabajando para Él. Ajá, entonces, como
como buenos cristianos, tenemos que iniciar este momento en oración. Gracias te damos, Señor, por este momento que tenemos como familia de hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de habernos dejado por escrito tus ordenanzas y también la historia, Señor, de aquellos primeros hermanos que tuvieron a bien, Señor, propagar el Evangelio en todas las naciones. Vemos cómo fue un trabajo arduo, pero un trabajo hermoso, Señor, que se inició a miles de kilómetros de acá, pero nos llegó. Y queremos, Señor, queremos aprender cada día más de tu palabra, queremos aprender de lo que allí está escrito para aplicarlo en nuestra vida y ser también multiplicadores de lo que allí está escrito. Gracias te damos, Señor. Bendigo a todos los hermanos que nos están viendo, a sus familias, y que sigamos adelante juntos como familia y haciendo ese énfasis, Señor, que somos familia. En ti somos familia y nos preocupamos los unos por los otros. Acompáñanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para absorber los conocimientos que tengamos que necesitemos y podamos aplicarlo en nuestra vida. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, la predicación de hoy, dándole continuidad a lo que venía hablando Diego, se trata sobre el libro de los Hechos. Es importante ver que el libro de los Hechos generalmente se dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien movió todo ese trabajo que se hizo en aquel momento. Realmente fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en el capítulo 2, que lo vamos a ver en una predicación posterior, y fue quien impulsó a los apóstoles y a los seguidores de Jesús, porque no solo eran los 12, había más gente allí. Incluso cuando habla de Pentecostés se ve que hay muchas más personas en eso. Vamos a leer en este momento, vamos a hacer un pequeño repaso en lo que tiene que ver con la ascensión del Señor inicialmente, para reflexionar un poco sobre eso. Esto está en Hechos 1, del 6 al 11. Lo voy a leer en una versión, me coloco los anteojos porque ya a mi edad me cuesta leer de cerca. La letra pequeña, aunque no es muy pequeña, me cuesta leerla. Leemos entonces. Hechos 1, del 6 al 11. Jesucristo asciende al cielo. Así dice el título de esta versión. Esta es la versión Peshita. Es muy interesante. Me gusta mucho cómo está escrita. Estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo: Señor nuestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió ocultándolo de sus ojos. Mientras ellos miraban hacia el cielo, cuando él partía, se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, diciéndoles: ¿por qué miran hacia el cielo, varones galileos? Este Jesús, que de ustedes fue levantado hacia el cielo, del mismo modo que lo han visto que ascendió al cielo, así vendrá. Me llama mucho la atención cuando estos varones con vestiduras blancas, que algunos aseguran que son ángeles, pero debieron ser ángeles, les preguntan por qué ven hacia el cielo. Claro, uno dice que, bueno, añoran al Señor, extrañan a su Maestro, pero realmente, si nosotros creemos lo que dice el Señor en su palabra, Él va a volver, y eso es una promesa que nos hizo. Entonces, digamos, traducido en un lenguaje cotidiano o castellano normal, no se distraigan viendo hacia el cielo. Si Él les dijo que iba a volver, va a volver. O sea, en eso no tengan duda. Mientras tanto, trabajen. Entonces, es interesante ver cómo se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque esto que está sucediendo ya estaba escrito, que vendría el Cordero, que sería entregado, que sería muerto y que resucitaría. Es impresionante ver cómo esto se cumplió, incluso
Cuando uno hace un estudio más profundo, ve cómo calzan los días según todo digamos, todo lo que se dijo en aquel momento, las semanas, los días, todo calza perfectamente. Los días, las semanas, es impresionante ver, mientras uno va aprendiendo más de la palabra, cómo eh, los días y todas esas sazones de esos tiempos, digamos, fueron perfectos. Incluso no sé, no entiendo a veces por qué los fariseos no lo vieron, pero bueno, es otro tema de un estudio más profundo. Y, y vemos pues cómo estos varones le dicen, no vean al cielo, o sea, él va a volver, mientras trabajen. Esa parte la puse yo, eso no está escrito allí, pero eso fue lo que quiso, lo que se entiende de esa parte. Mientras él vuelve, trabajen. Muchos, claro, pensaban que el Señor iba a volver rápido, pero el Señor todavía, 2000 años después, todavía no ha regresado. Entonces, igual nos queda la orden de trabajar. Es de hacer notar que para ese momento, en ese momento precisamente cuando el Señor asciende, ellos no tenían el Espíritu Santo. Todo ese tiempo que vivieron con el Señor, no tenían el Espíritu Santo. Los apóstoles y los seguidores del Señor no contaban con esa herramienta poderosa que ahora sí tenemos nosotros. Realmente es importante saber eso. Por supuesto, eso lo vamos a ver en el segundo libro. Eso no lo vamos a ver en este momento. En el segundo capítulo de Hechos. Y es parte de la predicación futura. La proclamación, ¿cuál es el trabajo que tenemos nosotros con respecto a la vida cristiana y lo que le tocó a los primeros cristianos? Mientras el Señor volvía, ellos tenían que hablar de lo que vivieron con el Señor, de la predicación, tenían que hablar de lo que se llama la proclamación del Evangelio. Y era contar lo que vivieron con Jesús, contar que Jesús llegó a la tierra, se humanó, compartió con ellos, trabajó con ellos, fue entregado, murió y resucitó para darnos salvación. Eso era a grandes rasgos lo que vino a hacer el Señor por nosotros y es el trabajo que tenemos, que tuvieron ellos en ese momento y que tenemos nosotros también. La predicación es repetir todo eso lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, esa proclamación o kerygma en su palabra en griego es la que nosotros debemos aplicar, porque entonces es necesario que aprendamos de la palabra para poder repetir y explicar lo que allí está escrito y también que lo que nosotros vivimos sea congruente con lo que está escrito allí. Porque de nada sirve decir que yo soy cristiano y me comporto como si fuera mundano. Entonces tenemos también que ser congruentes. Por eso es que hay que aprender y nosotros tener pautas, principios de cómo actuar en nuestro día a día. Y el proclamar eso, en lo que hizo el Señor, la obra del Señor en la tierra, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. No es algo que vamos a hacer en una clase dominical solamente, o solo en el culto, o solo en la escuela de niños. No, eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Nosotros debemos respirar evangelio, exhalar evangelio, respirar evangelio, exhalar evangelio. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Esa es nuestra vida. Incluso hay términos que se usan como tener vida secular. Nosotros ya no tenemos vida secular. Toda nuestra vida es del Señor. Que tengamos un trabajo que no sea de la iglesia, que llaman trabajo secular. Yo allá igual sigo siendo cristiano. Yo no me quito, digamos, la camiseta de cristiano, me voy a mi trabajo y cuando vuelvo me la vuelvo a colocar. No, o sea, yo salgo con mi camiseta de que yo amo al Señor. Porque ese soy yo, eso soy un hijo del Señor y me toca con mis acciones y si alguien lo permite, porque realmente si alguien te permite hablar del Señor delante de Él, aprovecha la oportunidad de hablar del Señor, pero compórtate como tal. Entonces, si te comportas como hijo de Dios, la gente lo va a notar, sin ni siquiera tener que forzar la situación, sin tener que gritarlo, sin tener que decirlo, solo con tu comportamiento. Ya el mundo está bastante destruido y se nota rápido quién es hijo de Dios, quién realmente es hijo de Dios, se nota.
se nota la forma en que nosotros nos comportamos, la manera en que somos solidarios, la manera en que amamos al prójimo. Realmente el prójimo no colabora, y eso es un chiste que muchos hacen. Realmente el prójimo es difícil a veces y cuesta ayudarlo. Pero ese es nuestro trabajo. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Nosotros somos prójimos. ¿Qué tan fácil le hacemos la vida a otro eh, para que nos ayude o para nosotros ser dóciles con el resto de las personas? Eso es importante recordarlo. O sea, perdón. Cuando nosotros vamos a hablar del Señor, tenemos que ser misericordiosos con la persona que recibe el mensaje. Cuando vemos a Felipe y el eunuco, entonces el eunuco dice, ay, ¿cómo aprendo si nadie me enseña? ¿Cómo la gente en la calle aprende si yo no le enseño? Si la gente le pregunta, oye, ¿por qué tú eres tan buena gente? ¿Por qué eres así tan tranquilo? ¿Por qué en los desastres tú estás como tranquilo y no te desesperas? Entonces, eso es una oportunidad para decir, hablar del Señor, proclamar al Señor, lo que el Señor ha hecho en mí. Esa es una manera de también hablar del Evangelio, porque cuando vemos que los apóstoles y los seguidores de Jesús al principio, ¿qué hablaban? Lo que vivieron con Jesús. Y eso es lo primero que vemos en el libro de Hechos. En el primer capítulo vemos eso, lo que el Señor hizo con ellos, lo que compartieron y lo que vivieron. Y nosotros, aunque no estuvimos presentes en ese momento, hemos vivido cosas en el Señor. Si yo les doy mi testimonio de cómo yo llegué a los caminos del Señor, no fue porque me hicieron una explicación magistral de alguna doctrina o me leyeron algún pasaje bíblico. ¿Saben cómo llegué yo a los caminos del Señor? Fue muy capaz y lo digo y se ve muy simple. Vi el amor de un grupo de personas cuando mi hija estaba pequeña. Ella fue a un campamento de adolescentes y nos pidieron ayuda a algunos padres para poder trabajar porque eran muchos niños, eran muchos adolescentes y era trabajo, pues. Entonces los colaboradores que eran de la iglesia, yo en ese momento no pertenecía a la iglesia, por supuesto, eran muy pocos con respecto a la cantidad de niños, a preparar comida y todo lo demás. ¿Y qué vi yo? La entrega de ese grupo de gente por esa cantidad de muchachos que había allí. Yo vi el amor del Señor en esa gente y eso me conmovió mi corazón, conmovió mi alma. Vi el reflejo del amor del Señor en esa gente. No me predicaron nada, no me dijeron nada. Sus acciones me predicaron. Que nuestras acciones prediquen al Señor en el día a día. Es importante que nosotros seamos congruentes de lo que decimos con lo que somos. ¿Y qué hacían los apóstoles en ese momento? Eran congruentes. Lo que vivieron con el Señor era lo que aplicaban en su día a día. Por eso es que es importante conocer, no solo como historia, sino como principio, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el libro de Hechos es un inicio impresionante para que nosotros veamos cómo de una manera sencilla nació todo esto que se llama iglesia. Nació en las casas. No fue en un templo, no fue en una catedral, no fue en un estadio, no, fue en las casas. Fue muy simple, muy sencilla, muy sencillo el inicio de la iglesia. Con nuestro testimonio, con el dar la bienvenida a alguien, el compartir el alimento, así. Y nosotros decimos, oye, pero es que es muy complicado explicar cómo es el enseñar a la gente. No, bueno, si usted lo considera complicado, póngase a estudiar entonces más para que se le facilite. Mucho de lo que usted ve predicando, mucho de lo que usted ve enseñando de la palabra de Dios no nacieron aprendidos. O sea, realmente, si nos vamos a lo práctico, nadie empieza a generar, no sé, a resolver cálculos o integrales o derivadas sin aprender a sumar y restar primero. Entonces, si usted sabe poquito, aprenda más y más y más para que pueda entender cuál es la estructura de todo lo que es llevar el evangelio al otro. Primeramente con su vida. Aprende la palabra y entonces va siendo una mezcla de lo que está escrito allí y cómo se refleja en nuestro día a día. Es importante que también nosotros tengamos ese deseo de hacerlo, porque si vemos cómo Pedro en el libro de los Hechos, en los 5 sermones que él dio, él lo dio con una estructura. Quizá uno aprende esta estructura
y se ve básica, pero es importante el orden y la estructura con la que está armado cada una de las predicaciones que él da. Porque ¿qué hizo Pedro? Nos presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, que estaba en el Antiguo Testamento. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos nosotros aquí, en papel. Ellos no tenían eso. Pero sí tenían el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo, el Mesías prometido. Ese es el arranque. Nos dice que comenzó su ministerio cuando fue bautizado por Juan. Ya ese es el orden en que vamos viendo. Estuvo en muchos lugares haciendo bien a la gente, sanándolo. Y a pesar de eso, de que hacía el bien, lo matan, lo crucifican. Y al tercer día resucitó. Perdón. Como dicen las escrituras. ¿Y para qué resucita? Para darnos salvación. Y también nos dice que va a volver. Y esa es una promesa que seguimos esperando. Y de verdad es hermoso saber que el Señor va a volver por su gente. No sabemos si vamos a estar vivos cuando Él regrese y nos lleven de una vez, o ya habremos partido para cuando el Señor llegue. Y otra cosa importante, ya vimos, el Mesías prometido. Lo bautizó Juan. Sanó y estuvo con la gente, estuvo ayudando a la gente. Lo crucificaron, murió y resucitó al tercer día. Dijo que volverá. Y algo importante cuando usted hable del Señor a los demás. Todo aquel que cree, dice la palabra, será salvo. Pero no creer de que existe, sino creer en el sentido profundo de creer de que Él es mi Señor, Él es mi Salvador y yo voy a actuar como para Él en todo lo que haga. Eso sí es creer. Porque yo puedo creer que el microondas existe, pero no sé cómo funciona. Realmente no tengo la teoría de cómo funciona eso. Pero el creer en Jesús quiere decir que voy a tener salvación de Él y yo me debo a mi Señor. Eso sí es creer. Y es lo que usted tiene que mostrarle a las personas que tengan la oportunidad de hablar del Señor. Entonces, era necesario seguir proclamando lo que el Señor hizo. Porque mientras lo tenían allí en vivo, el Señor iba haciendo todas sus obras, pero no llegó a todo el mundo, llegó a los que estaban cerca. Entonces, ¿cuál es el trabajo que le tocaba a los 12? Seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Claro, de los 12, Judas entregó al Señor, después murió, se suicidó, y era necesario entonces reemplazar a Judas, alguien que pudiese cubrir ese puesto. Y es interesante ver, como está escrito en Hechos 1, del 12 al 26, cómo hicieron el cambio, cómo cubrieron la vacante, y perdone la palabra, pero cubrieron la vacante con otro hermano. Y eso lo vamos a ver en este instante. Eso está en Hechos 1, del 12 al 26. Ajá. Entonces aquí, bueno, yo les voy a leer, como es muy largo el texto y no quiero que la predicación tampoco sea tan excesiva, lo leemos por acá. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de esta resurrección. Y señalaron a Dios, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, perdón. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio y el apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 restantes. Entonces fue elegido Matías. Pero fíjense una cosa, es importante ver
que ellos debieron cumplir ciertos requisitos. No era cualquier persona que iban a colocar para que cubriera el lugar de Judas. Fue alguien que estuvo con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Uno se pregunta, ¿y por qué? Era necesario porque hay que tener testimonio para hacer el trabajo como corresponde. Cuando uno se cambia de iglesia, les cuento también un poco de mi testimonio. Yo trabajaba, era muy activo en la iglesia en Venezuela, pero cuando me vine para acá, la única iglesia a la que vine y la única que conocí fue la segunda, inicialmente porque era lo que me quedaba, era la iglesia que me quedaba más cerca. Bueno, por cosas del Señor, digamos que el Señor, como tiene todos los tiempos y conoce todas las cosas, me ubicó en la segunda. Los primeros meses fueron terribles porque para mí, que venía de una actividad fuerte de la iglesia, miembro de un par de ministerios, era director de uno de los ministerios y llegar acá a sentarme un domingo sin hacer nada, para mí fue un choque tremendo. Y claro, yo en mi afán de querer seguir el ritmo de trabajo que tenía en Venezuela, quise hacer, pero por supuesto, en la prudencia, tanto el pastor como la junta, digamos, no podían permitir que alguien recién llegado, que no había dado testimonio, pudiese trabajar en algo que es importante, que es del Señor. Muchas veces nosotros nos molestamos porque no nos dejan hacer cosas cuando estás recién llegado, pero realmente todo tiene que ser con orden. La palabra de Dios es que las cosas hay que hacerlas decente y con orden. Y yo tenía que sujetarme a ese orden. No podía trabajar por mucho que yo hubiese sido director de un ministerio, por mucho que yo tenga estudios, por muchas cosas. Yo no había dado testimonio suficiente como para poder trabajar dentro de una iglesia donde estaba recién llegado, pero recién llegado. Lo mismo pasa y lo vemos en este caso. ¿A quién van a elegir? A alguien que haya estado con el Señor. No pueden elegir a cualquier persona, porque además que es un riesgo fuerte, es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden hacer un falso maestro, una falsa doctrina, y es la palabra de Dios la que nosotros vamos a llevar adelante. Entonces, es necesario que se tenga un orden para poder seguir repitiendo y predicando, llevando la proclamación, el querigma a otros. Tiene que ser alguien que sepa de ello. Y si usted necesita conocer más de la palabra de Dios, lea por su cuenta y pida ayuda. Miren, o sea, tanto el pastor José Luis como el hermano Diego, como mi esposa, mi persona, estamos dispuestos a ayudarles en seguir aprendiendo. Usted tiene alguna duda, alguna curiosidad, nos pregunta y nosotros lo ayudamos a aprender. Por eso es que queremos iniciar los discipulados, porque queremos que usted aprenda más de la palabra y que lo que escuche de cualquier otro predicador, incluso lo que estoy diciendo yo, lo que diga el pastor José Luis, lo que diga nuestro hermano Diego, pase por la palabra, por el tamiz, por el sedazo. O sea, que lo que están diciendo pase por la palabra y no haya ninguna contradicción. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos y no nos dejemos llevar por lo que escuchamos de otros. Si no va de acuerdo a la palabra, para ustedes no es verdad. Y por eso es que es bueno conocerlo. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, es interesante ver cómo el elegido fue alguien que estuvo con ellos y tuvo testimonio. Y a pesar de ellos, igual, los apóstoles oraron al Señor. ¿Quién de estos, aunque eran dos los que están allí según el texto, quién de estos es? Y echaron suerte. Pero oraron, no hicieron las cosas a lo loco, así. No fue que se les ocurrió, ¿no? Y vieron para dónde soplaba el viento, no. Sino oraron al Señor para ver quién era el idóneo para continuar el trabajo. ¿Por qué, digamos, el énfasis en que la persona elegida tenía que conocer del ministerio? Porque es una responsabilidad que llevamos todos. Entonces, nosotros vemos a los apóstoles así como, wow, qué fuerte, qué impresionante el trabajo de ellos. Claro, ellos lo vivieron con el Señor. Y muchas cosas que no quedaron escritas en la palabra, ellos sí lo vivieron con el Señor. Muchas cosas. Entonces tienen
vivieron en carne propia lo que era estar con el Señor. Ellos se enamoraron del Señor, amaron al Señor, de tal forma que después estuvieron dispuestos incluso a morir por el Señor. A ese nivel de compromiso llegaron ellos con la palabra del Señor. Veremos en el capítulo 2, cuando este componente que les faltaba, que era el Espíritu Santo, porque recordemos que antes de Pentecostés, el Espíritu Santo iba y venía, pero no estaba permanentemente en la tierra. Nosotros decimos, oye, que Pedro se acobardó cuando vino el momento de que tomaron a Jesús y se lo llevaron. No tenía el Espíritu Santo. Miren al Pedro sin Espíritu Santo y miren al Pedro con Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, nada, ese no le importaba ni morirse, o sea, no le importaba nada, solo proclamar la palabra del Señor. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si usted recibió al Señor como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo. Tiene la valentía. Si usted me dice, ay, es que me da vergüenza hablar de los temas del Señor, no, pídale al Señor. Y Él le dará la fuerza, le dará el denuedo. El denuedo es la valentía, el arrojo, la entrega, el echar hacia adelante. Pídaselo al Señor que le dé la valentía y que le dé la sabiduría, le dé discernimiento para llevar su palabra. Es a Él a quien le tiene que pedir. Y por supuesto, tiene que buscar de aprender. Entonces, cuando veamos en el capítulo 2 cómo ellos, el Señor les dijo que iban a ser testigos, y ahí vemos que la palabra testigo es martureo, o sea, mártires, porque no iba a ser fácil. Recuerden que hubo persecución y al que agarraban lo mataban, no como en estos tiempos que uno es cristiano y lo más que es que te insultan, pero nadie te mata y no es ilegal ser cristiano hasta ahora. Hay países donde sí lo es, pero aquí no, gracias a Dios. Era el decir que eras cristiano era una sentencia de muerte declarada, automática. Ya ahí el decir soy cristiano, listo, declaraste tu muerte tú solito, porque lo tenías que decir eras tú, o sea, nadie te, oye, él es cristiano, no, yo soy cristiano. Y bueno, y por eso viene la diáspora y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces es necesario que así como lo hicieron nuestros hermanos en los primeros tiempos, que nosotros también promulguemos la palabra del Señor, que hagamos la proclamación, que hablemos de Él. Y por eso es que es imperativo, y siempre lo voy a repetir, aprender y aprender bien de la palabra de Dios y aplicarla en nuestro día a día. Es necesario que otros vean en nosotros, no solo que nos escuchen, que no, que yo soy cristiano, que tal, que bueno, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un imitador de Cristo, pero realmente lo que tú dices ser, lo eres. Hay que ser congruentes en eso. Entonces, vemos cómo el Señor da la instrucción, y cuando vemos la gran comisión, muchas veces creemos que el que va a llevar la palabra es el misionero, o es el pastor, o es el diácono, o es el anciano. No, la instrucción es para todos. En ese momento, si estuviéramos en vivo, diría, no, la instrucción es para mí. El ir a ser discípulo, la instrucción es para mí. ¿Por qué? Porque yo soy iglesia. La instrucción se le dio a la iglesia y yo soy iglesia. Entonces, ¿quién tiene que ser discípulo? Yo. Uno tiende a decir la iglesia. O sea, sí es la iglesia, pero es que yo soy iglesia. Entonces, nos toca a nosotros hacer discípulos. Y vemos que de una manera, aunque digamos que fue forzada, la diáspora fue necesaria porque llevó el evangelio a muchos lugares del mundo. Nosotros tenemos el evangelio aquí. Pero eso fue gracias a ¿qué? A la diáspora. Se tuvo que promulgar en todos los sitios donde llegaban los apóstoles y los seguidores de Jesús. ¿Qué hacían? Con la tradición oral contaban lo sucedido, cómo el Señor llegó a la tierra, cómo vivió entre nosotros, se bautizó, murió, resucitó al tercer día, ascendió, dijo que volverá y el que cree en Él va a ser salvo. Lo mismo que vamos a ver en los discursos de Pedro. Y eso es lo mismo que uno tiene que explicar. Porque decir que el Señor se murió, pero no decir que resucitó es la mitad de la historia. Entonces tienes que decir que murió, resucitó y volverá. Es importante eso, que la gente lo entienda completo.
Y vemos también en Romanos 10:17 que la fe llega por el oír y el oír la palabra de Dios. Como les decía hace un rato, en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento se escribió ya para el segundo tercio, finales del primer siglo. Entonces no lo tenían escrito. ¿Qué hacían? Lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y donde iban contaban la historia de Jesús y todas las cosas que ellos hicieron, haciendo referencia al Antiguo Testamento porque eso sí lo tenían. Entonces, ¿qué hacían? El cumplimiento de algo que ya estaba escrito. Y eso es lo que nos toca a nosotros también, repetir lo que está escrito allí. Por eso es que es interesante que lo aprendamos. Entonces, como la palabra de Dios es transformadora, aquellos que creyeron y tomaron como Señor y Salvador a Jesús, continuaron repitiendo y repitiendo lo que Jesús hizo en sus vidas. Incluso nosotros en estos tiempos contemporáneos, perdón, podemos hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es testimonio. ¿Y qué lo hizo? A través del Señor. Está escrito en su palabra y funciona. Bueno, funcionó con muchos de nosotros, bueno, funcionó con todos, porque yo llegué a los caminos del Señor hace poco más de 10 años, así que, y vaya que era cabeza dura yo, era muy, muy, muy terco, y muy, ustedes ni se imaginan, ustedes ven el antiguo Alexi, ven el nuevo Alexi, no encuentran lógica al asunto, y realmente no tiene lógica, eso es gracia del Señor solamente. Entonces, muchas personas se intimidan porque creen que los únicos autorizados para hacer el trabajo ministerial de llevar la palabra del Señor son los que tienen estudios y rango. Sería bueno estudiar y saber más. Pero con lo que lean la palabra, con lo que aprenda, por eso es que es importante que vaya a la escuela dominical, que tome discipulado, que vea la predicación de su iglesia local, para que eso lo pueda llevar a otros. No se intimide porque no tiene un PhD o porque no es doctor en teología y qué sé yo. Lleve lo que usted conoce. Por eso es que es importante aprender bien, para que al que enseñe, lo enseñe bien, porque es una responsabilidad que nosotros vamos a tener. El día en que nos toque rendir cuenta, y yo tengo que decir, oye, ¿cuántos discípulos hiciste? Bueno, ninguno. Oye, no es la idea. Entonces, que nosotros podamos hacer discípulos y enseñarles bien. Por eso debemos preocuparnos en hacer el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como dice Juan 20:29, es impresionante también esa parte cuando Tomás dice que él tiene que tocar las heridas del Señor, porque no creía. ¿Y qué le responde el Señor? El Señor tan hermoso, de verdad que el Señor muy hermoso le dijo. Jesús le dijo, eso está en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya el Señor nos dijo bienaventurados, porque nosotros no lo vimos, no estuvimos con Él en ese tiempo, pero creemos en Él. Entonces tenemos mucha más ventaja que lo que tuvieron los apóstoles en ese momento. Entonces no tenga temor de llevar la palabra de Dios a otros. Veremos en Hechos cómo de a poco el Evangelio se expandió y está en casi todo el mundo, casi. Todavía hay muchas etnias donde no ha llegado y esa es parte del trabajo que tenemos nosotros. Porque ¿qué dice la palabra? Que cuando llega todo el mundo, ahí es cuando el Señor va a venir. Entonces, los que estemos apurados tenemos que hacer el trabajo de llevarlo a cualquier parte del mundo. Ajá. Pensemos en nosotros en el tiempo actual. Somos bienaventurados porque hemos creído y nos vimos a Jesús en vivo y en persona. Hemos creído por fe. Simple y llanamente por fe. Y no por vista. Es más, somos aventajados con relación a los apóstoles porque tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo y la promesa de que somos bienaventurados porque creímos sin ver. Entonces, eso es un plus que tenemos nosotros como hermanos en estos tiempos. Por lo que se debe tomar como una responsabilidad el predicar las buenas nuevas a otros para que crean en el Señor y su salvación. Hacer hincapié en que es su Señor y Salvador, es decir, ambas cosas. Muchas veces nosotros cuando predicamos al Señor lo predicamos como solo el Salvador. No.
también es nuestro Señor. Incluso cuando vemos las palabras en el original, somos sus esclavos. ¿No? Entonces nosotros no solo somos salvos y ya no tenemos más nada que hacer. No, sí tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Entonces es importante ver eso. Entonces ya para finalizar, notemos que ante todo este panorama tenemos una gran responsabilidad, conocer la vida y obra de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, conocer, aprender y siempre apuntar a ser maestros de la palabra, no solo oidores. Tenemos que buscar de ser maestros. Bueno, no sé quiénes de los que están viendo han sido maestros, pero el que es maestro tiene que aprender un poquito más, tiene que prepararse para poder impartir la clase a otros. Entonces, no solo seamos aprendices, busquemos de ser maestros, que yo me nutra, aprenda y después se lo pueda llevar a otro. Y inculcarle a ese que le enseñé la misma idea de que aprenda y se lo lleve a otro. Y así fue que se propagó el Evangelio. Entonces yo tengo la responsabilidad de enseñar a otro. Y ese otro tiene la responsabilidad de enseñar a otro. Y así se da la multiplicación de manera natural. Perdón. Hace unos días estaba escuchando una predicación del pastor Miguel Cabrera de Rancagua, la primera de Bautista de Rancagua, y dijo algo muy interesante en su predicación. Dice, en la medida que escudriñemos las escrituras, somos responsables de hablar de ellas. Debemos comprometernos en eso. ¿Mm? Realmente, si nosotros aprendemos la palabra, nos nace automáticamente un compromiso de replicarla. Y también escuché en uno de los devocionales que manda el pastor José Luis, decía, a nuestra palabra, ¿dónde queda? Y esto haciendo referencia a que algunas veces prometemos cosas y no cumplimos. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, damos nuestra palabra de que vamos a seguir trabajando para Él, que somos sus hijos, que somos sus esclavos y que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Él, que lo amamos a Él con toda su fuerza y que vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos comprometimos con el Señor en eso, debemos cumplirlo. No cumplir, hacer promesa al Señor, ay, bueno, Señor, si sucede esto, yo hago aquello otro. Y después no hago lo otro, aunque el Señor me haya cumplido, porque el Señor siempre va a ser fiel. Si está en la voluntad del Señor, el Señor va a cumplir nuestras oraciones. Si no está en la voluntad de Él, no se va a cumplir simple y llanamente. Pero que nosotros seamos de una sola pieza, que lo que prometamos, lo cumplamos. Porque en eso también deberíamos ser imitadores del Señor. Si prometemos algo, lo cumplimos. Entonces, si nosotros nos comprometemos a ir y hacer discípulos, tenemos que ir y hacer discípulos. Sin negociación, sin historias, sin excusas, es ir y hacer discípulos. Simple y llanamente. Por eso es que es importante aprender. Como cristianos debemos ser íntegros. Yo no puedo decir que soy cristiano y pateo a un perrito que está en la calle. Yo soy cristiano y odio a mi vecino. Yo digo ser cristiano y odio a mi hermano. Digo ser cristiano y digo falso testimonio de un hermano. Yo digo ser cristiano y no pago los impuestos. Yo sigo ser cristiano y me gusta agarrarme las cosas que no son mías. Seamos de una sola pieza, porque eso lo está viendo la gente. Y muchas veces el evangelio es pisoteado por la gente porque uno dice ser y resulta que no es lo que dice ser. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio y llevarlo no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio. Entonces allí hay que estar consciente de eso. Y recordemos que somos aventajados en el sentido de que tenemos todas las herramientas. Incluso tenemos más herramientas que los apóstoles y los seguidores de Jesús. En aquel momento todo era a pie, era dicho. Ahora tenemos la Biblia escrita, completa, tenemos canales electrónicos como este, donde estamos hablando, y tenemos muchísimas más ventajas que los apóstoles. Y más importante aún, tenemos el Espíritu Santo desde el arranque, desde el principio.
Entonces, preocupémonos por aprender la palabra del Señor para poderla llevar a otros. Es nuestra responsabilidad y lo veremos en el resto del libro de Hechos. Y así cuando hagamos futuros predicaciones y estudios, ver cuál es mi parte dentro de toda esta historia. Y justamente el libro de Hechos está allí para eso, para que veamos cómo inició la iglesia primitiva y cómo hicieron aquellos primeros hermanos en las iglesias. No es que eran unos científicos de la NASA, eran gente normal como nosotros. Realmente era eso. Pero tenían el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Así que no hay excusas para seguir adelante con el trabajo del Señor. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Vamos a despedir este momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, de la bendición, Señor. Es un privilegio poder hablar de tu palabra, poder vivirla, Señor, expresarla día a día. Sabemos, Señor, que tú nos guías, tú nos guardas, tú eres todo, Señor, para nosotros. Danos las ganas, Señor, danos la bendición de querer aprender cada día más de lo que está escrito allí y que lo podamos aplicar en nuestro día a día. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, pero tenemos la esperanza de que tú nos acompañes. Gracias, Señor, por la bendición de estar acá en esta hermosa familia, Nueva Esperanza, y que sigamos adelante trabajando juntos como familia, Señor, como hermanos que somos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos en contacto por el WhatsApp de la iglesia. Y cualquier cosa que necesiten, de verdad pónganse en contacto con nosotros, tanto con Diego, con el pastor José Luis, con mi persona, mi esposa, que estamos para servirle. Realmente estamos a la orden para servirle. Dios les bendiga. Buena semana. Chao.